Seguimos poniendo La Mañana en Camino. Les recuerdo a todos que nos pueden escuchar y también ver a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, canal al que como siempre les pedimos que se suscriban. Y ahora, tal como ocurre cada semana, vamos a conversar a propósito de Rumbo Editorial con la autora de un libro que acaba de ser publicado. Vean ustedes, Santiago Tricánico, que también nos ha acompañado en este programa, dice a propósito del libro: hasta que no estés en su lugar, es posible gracias al esfuerzo y compromiso con el rescate de la memoria de la Shoah. Los muertos, los mutilados, los torturados por los nazis no tienen fecha de caducidad. Este hermoso libro mira hacia el pasado, la mejor forma de comprender el presente y preservar nuestro futuro. Bienvenido, dice Tricánico a propósito del libro, y yo digo bienvenida a Ilana Lamstein, la autora de Hasta que no estés en su lugar, Huellas del Holocausto Judío en la memoria de Mónica Bartenberger, hija de sobrevivientes. Hola Ilana, buen día. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al revés, gracias a vos por aceptarla y gracias a vos por este nuevo aporte. En todo caso, ya conversaremos algo más acerca del libro, propiamente dicho, pero me gustaría que nos cuentes la peripecia del mismo, cuál es el génesis de todo esto y por qué vos, que sos una mujer, bueno, vinculada al periodismo, estudiaste periodismo, hiciste fotografía, haces fotografía, sos licenciada en Relaciones Internacionales, también tenés conocimientos en marketing. Bueno, en fin, ¿cuál es la trazabilidad que provoca que estemos hasta que no estés en su lugar? Bueno, la pregunta está muy buena porque creo que es un tema del pasar del tiempo, ¿no? O sea, uno va madurando, va viendo la vida desde otra perspectiva y con los años vi que incursionar en las historias familiares era algo que me atrapaba y que me parecía muy interesante, que de alguna manera concadenaba generaciones, historias, memorias, registros no verbalizados de todo esto. Mi vínculo con Mónica arranca desde mi niñez. Mónica fue amiga de mi madre, con lo cual crecí dentro del ámbito de alguna manera familiar de Mónica también. Y bueno, de alguna forma yo sabía su historia en líneas generales a través de lo poco que me había contado mi mamá. Y bueno, la madurez de la vida, nuevamente me refiero a esto, hizo que un día Mónica me dijera: ¿sabes qué, Ilana? Me gustaría contar la historia de mi vida. Y bueno, ese vínculo, digamos, de cierta intimidad y confianza fue el que generó la matriz propiamente y el terreno para que nos empezáramos a reunir y ella me empezara a contar un poco la historia de su vida. Y bueno, y a partir de eso es que devino toda una investigación por, de alguna manera, las falencias o las lagunas que se iban generando en el relato y que, bueno, eran imprescindibles para realmente construirlo de la manera más fidedigna posible. Bien, acá acabas de anunciar que el libro está como nutrido de dos grandes vertientes. Una historia que, ya veremos, alguien siente merece ser contada, ¿no es cierto? Eh, Exacto. y desde esa perspectiva podríamos decir que las razones por las cuales alguien entiende que una historia suya, vinculada a uno, porque se trata de sus mayores, de su familia, y ahí se da una situación también muy rica, ¿no? Porque uno forma parte de eso y a la vez no forma del todo parte de eso porque da la sensación que a Mónica, estoy jugando, Sí, todo lo sí, que ocurrió acerca de su familia ocurrió antes de ella, en buena medida, ¿no? Entonces es cuando a todos nos pasa, que hay un momento que repetimos historias y hay un momento que con todo derecho nos preguntamos: che, pero esto que estoy diciendo, ¿lo estoy diciendo porque ocurrió o porque me lo han dicho? Y lo que me dijeron, ¿es lo que ocurrió o es la única mirada que puede darse acerca de eso que ocurrió? Y después también está lo otro, ¿no? Todo lo que ocurrió nunca es contado. A veces es contada una parte y a veces, si me apurás, la mayoría de las veces, es deliberadamente ocultado, ¿no? Entonces se vuelve un terreno tan difícil de pisar
que sobre eso me gustaría que nos cuentes algo, Ilana, en el proceso creativo. Porque además de la historia está el dato, que el libro también incluye, el dato que podríamos decir más de rigor científico, objetivo, ¿no? Que una partida de nacimiento, que un documento, que un dato histórico, geográfico. En fin, ¿cómo hiciste ese amase de arenas, de tierras distintas en tu trabajo? Bueno, la verdad que fue un proceso interesante y fue largo, porque uno también se preguntaba hasta qué punto podía empaparse y meterse en la historia personal de Mónica sin perder de vista esa objetividad. Algo de lo que tú mencionaste antes es cierto, es decir, uno nace en el seno de una familia, absorbe determinadas cosas, vive otras, le son contadas otras, pero al cabo del camino y de ese proceso que es la vida misma, creo que lo que importa es lo que termina siendo, digamos, sentido en forma individual. Es decir, qué de todo lo que te contaron, qué de todo lo que viviste realmente sentís y cómo lo sentís. Porque en definitiva, como bien planteabas, gran parte del libro versa sobre acontecimientos que sucedieron antes del nacimiento de Mónica, pero sin embargo Mónica fue, digamos, partícipe de esas vivencias que, aunque fueran en cuentagotas, le fueron transmitidas, y esas cuentagotas fueron de alguna manera muy profundas y calaron muy, muy adentro de ella. Entonces, en ese sentido fue que la parte, digamos, documental o más fría o más rígida, digamos, del libro me permitió generar un balance entre lo propiamente vivencial y lo que los acontecimientos históricos en forma irrefutable demuestran. Entonces creo que ahí se genera un equilibrio interesante donde lo personal no puede ser evaluado ni corresponde ser evaluado, porque son sentires. Exacto. Y eso se acompasa con la parte documental. Hablando de parte documental, hay una subhistoria dentro de la historia que tiene que ver con el apoyo que vos tuviste, según tus propias palabras, generoso, ¿verdad? De una investigadora a la que no pudiste conocer personalmente y que paradójicamente ella tampoco pudo conocer el resultado de esa investigación transformado en libro, ¿no? No, la verdad que es un pilar fundamental la presencia de Hani. Hani Piech, como bien decís vos, era una historiadora y una artista plástica berlinesa que en esta búsqueda que yo empecé a hacer de documentación para acompañar el relato de Mónica, empieza a consultar distintas fuentes y páginas y bueno, y llego a un artículo donde la mencionan, la busco, le escribo, me presento, le digo quién soy, dónde vivo, lo que estoy haciendo, y en realidad lo que le estaba planteando originariamente era, bueno, ¿me podés ayudar por dónde investigar, o sea, por dónde empezar a transitar para conseguir estos y estos datos? Y la, digamos, la devolución de ella fue algo maravilloso, o sea, inesperado. Se emocionó, me preguntó cómo yo había llegado a ella y ella sola se ofreció ir a los archivos estatales alemanes en su condición de historiadora a buscar información. Y bueno, el legajo que ella me envió fue inimaginable, fue como una caja de Pandora porque hay documentos de épocas pasadas y de alguna manera de su papá ya cuando ella vivía, cuando Mónica vivía, o sea, son documentos que pasan muchos años, no es que solamente quedaron en el pasado. Hay fechas que, digamos, están en forma paralela a la existencia de Mónica. Y realmente esta historiadora generamos un vínculo muy lindo, de manejarnos por WhatsApp, de mails, de mandarle fotos, de contarle un poco de mi vida familiar y de la de Mónica, y bueno, y llegó un momento en el que ella me planteó que había aparecido nuevamente una enfermedad importante
había optado en una primera instancia por hacer tratamiento y después me dijo, me entrego a lo que el universo decida, y la verdad que para mí fue algo muy, me generó mucho dolor. Sí, O claro. sea, y hoy en día estoy en contacto con la hija, a la cual ya le mandé el libro, Bien. y me pareció que ameritaba no solamente mencionarla, sino darle un espacio a Hani, porque su presencia está para mí en cada hoja de este libro. Bien. El testimonio de Mónica Bartenberger resume el impacto transgeneracional que tuvo y aún tiene el holocausto judío en los hijos y los nietos de los sobrevivientes. Sigue diciendo este primer párrafo de la introducción. Su relato le confiere una mirada singular a los acontecimientos en el contexto histórico de la guerra y al mismo tiempo introduce desde una perspectiva personal los estragos psicológicos internalizados por las generaciones de aquellos que sí vivieron en carne propia el horror de la Shoah, lo que durante tantas décadas conocimos aquí como el Holocausto, ¿no es cierto? Lo digo Exacto. para que nadie quede fuera de, de, de la información. Conocer en profundidad la historia de Mónica me impulsó a sondear caminos de investigación y de reconstrucción de la memoria nunca antes imaginados. Transitar los terrenos álgidos y movedizos del inconsciente me arrojó hacia los recovecos oscuros y tormentosos de la mente humana. Acá me parece que ya queda desde el arranque, y me parece muy honesto, sugerido y planteado asuntos que tienen que ver que tienen una vigencia permanente e histórica, ¿no? Es decir, las historias, por definición, te pido, Ilana, que me ayudes y por favor que me corrijas si es preciso. Las historias, lo decías recién, por definición, son los dueños de esas historias son los protagonistas, ¿no es cierto? Es decir, a uno le pasó algo y uno sabe qué hacer con esa narración, si contarlo, si no contarlo, si le causa alegría, a veces dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que podríamos llamar el ámbito personal y subjetivo. Pero también es cierto que esas historias están en un marco histórico, en, que tiene un antes, que tuvo una hora y que tiene necesariamente un después, y que desde esa mirada, en mucha o poca proporción, nos pertenecen a todos, ¿no? Y desde ese lugar, ¿cómo, cómo generar los equilibrios pertinentes? Es algo que a mí me obsesiona porque nuestro propio país está atravesado por historias del pasado reciente y de antes también, y que uno a veces desde el afuera uno escucha, no siempre malintencionadamente, a veces sí, eso lo dejamos de lado, la idea de que, bueno, con esto ya está, porque es necesario seguir mirando para adelante, y no podemos, porque esto nos frena, esto nos tranca, y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué derecho tengo yo de decirle al otro cuándo tiene que mirar para adelante y cuándo para atrás? Pero incluso, ¿qué derecho tiene uno a los hijos que aún no tuvo a ocultarles cosas que ocurrieron en el ayer? ¿Cómo resolvés todo eso, Ilana? Bueno, la pregunta es inmensa, ¿no? Porque en realidad se conecta un poco también a lo que yo había planteado antes. En el proceso de encuentro con Mónica, se va como depurando el propio relato. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, por un lado está lo que uno como ser humano recuerda, a primera instancia. Después está el paso donde a partir de la palabra dicha empiezan a aparecer cosas que sí están dentro de uno, pero que uno en una primera instancia no las puede verbalizar. Sí. Y dentro de todo ese proceso vivencial, porque la historia de Mónica uno puede sentir empatía, puede entender determinadas situaciones, pero jamás la vida del otro uno la puede vivir. Uno tiene que marcar esa diferencia y esa separación entre lo personal y el contexto histórico. Entonces, si yo no estoy, digamos, respondiendo tu pregunta, me volvés a
a reencauzar, No, está Alejandro, pero perfecto. Está bien. de alguna manera el poner información me permite que el aspecto subjetivo no sea tocado ni sea valorado. Es decir, yo puedo decir por qué Mónica tuvo determinada posición frente a determinado acontecimiento, por qué Mónica siguió sintiendo tal cosa frente a una documentación que no le era conocida y viene a descubrir determinada realidad. Yo puedo cuestionar como ser humano que siente y piensa determinadas posturas, pero no puedo meterme en la historia carnal, digamos, de lo que pasó en su infancia y de lo que ella mamó en su hogar. Entonces yo creo que en ese sentido el libro espero que pueda traslucir justamente esas tres patas. Por un lado, lo que es los acontecimientos históricos, con una base de alguna manera, como dijiste vos en algún momento, científica, por decirlo de una manera, el relato de Mónica propiamente dicho y lo que siente Mónica, porque nadie puede decir si está bien o no, y la pata, digamos, más de verbalizar lo que podrían ser las interrogantes de la vida. Che, vos frente a esta situación hubieses reaccionado así o asá, ¿no? Pero no cuestionar las propias vivencias de Mónica, porque eso es algo muy personal y creo que desde mi lugar como escritora no me corresponde. Y creo que es una manera también de aprender a pararse frente a los relatos individuales cuando vos decís de transmitir a hijos acontecimientos que quedaron atrás en la historia y que muchas veces no se quiere volver. Se puede volver, depende cómo uno vuelva a ellas, ¿no? Creo que ahí está el punto clave. No es simplemente revolver una olla, es ver cómo se revuelve esa olla para que salgan aromas, digamos, agradables dentro del horror que pudo haber sido determinados acontecimientos históricos y que obviamente los hubo y siguen habiendo. Félix abandona Alemania. En junio de 1938, Félix es apresado y enviado a un campo de concentración del cual es liberado en agosto del mismo año y obligado a abandonar Alemania. Ante la partida de su marido, Gerda, ¿es Gerda o Gerda? Gerda. Gerda se muda con sus hijos a la casa de sus padres, Karl Nesband y Frieda Nespiew, así es el apellido, ¿verdad? Disculpa. Hijo de, no vendría a ser hijo de. Bien. En la calle Berteransre, disculpas, 20, en Berlín, Mitre. Félix deja Alemania, cruza la frontera en tren y llega a Francia, en donde se embarca en el puerto francés de Cherbourg el 29 de octubre de 1938, hacia el puerto de Montevideo. En este mismo puerto, situado en la península de Cotentin, es donde tiene lugar en 1944 la batalla Cherbourg, dentro de lo que se conoce como la batalla de Normandía entre las fuerzas aliadas y el ejército alemán. Félix había obtenido la visa para ingresar en Paraguay, pero al igual que tantos otros judíos alemanes, optó por quedarse definitivamente en Uruguay, en su arribo al puerto de Montevideo. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, entre 1933 y 1942, 3.325 refugiados de origen alemán ingresan en el Uruguay en calidad de turistas. Bien, sin espoliar, por supuesto, los contenidos del libro, pero me parece que este es el momento para que nos cuentes quién era Félix y, en definitiva, por qué la historia de Mónica, qué peculiaridades exhibe, merece ser contada a través de un libro. Bueno, Félix era el papá de Mónica. Félix se escapa de Alemania en esta situación que es un poco o bastante atípica en cuanto a que es apresado y digamos encarcelado en un campo de concentración mucho antes de lo que se llamó la solución final.
Ujú. donde está clara la política de los nazis del exterminio. El indulto, yo busqué un poco por qué se da el indulto de ciertos presos políticos, y realmente no logré entender por qué es que se da esto, pero la instancia es que él tiene que abandonar Alemania. Y él estaba casado en Alemania y tenía hijos. Ujú. Entonces, si bien la mamá de Mónica, que conoce en Uruguay, también alemana, era de Berlín, la documentación básicamente se refiere a la vida de Félix, porque en realidad Félix tiene todo un linaje y una historia previa en Alemania, cuyas raíces permanecen una vez que termina la guerra. Entonces, el nexo más fuerte de esta historia es Mónica con Félix, a través de lo que Félix como tal, como sobreviviente del horror en carne propia, le representó a Mónica en su infancia. No quiere decir que su madre no haya perdido familia, ni que esto le haya implicado un cambio fundamental en su existencia, ¿no? Que la acompañó hasta los últimos días de su vida, sino simplemente que el horror directo fue vivido por el padre. Y junto con eso, la carga familiar que traía el papá antes de conocer a la que fue la mamá de Mónica. No sé si me expliqué un poco En todo caso, porque no quiero que la gente quede afuera, ni Claro, tampoco contar demasiado del libro, pero en todo caso, digamos que Félix, cuando se ve obligado a abandonar Alemania, no solo deja Alemania, deja su familia, ¿no? exactamente. Deja una mujer y 2 hijos. ¿Y qué Y pasó bueno, con ellos después? una vez terminada la guerra, decís ¿Mm? tú, o Sí, en ¿cuál el ha mundo sido adulto. la peripecia? Porque el riesgo, entre comillas, lo de riesgo que tienen todas estas historias, que uno puede posar la mirada en casi infinito número de personas, ¿no? O puede posar la mirada en tantas personas hayan desfilado por esa peripecia histórica, ¿no? Y como decías Claro. recién, podríamos haberlo apoyado en la mamá alemana que Félix conoce aquí, ¿verdad? La esposa de Félix, pero, pero también se pudo haber posado la mirada en los hijos de Félix que quedan en Alemania, qué sé yo, ¿no? Y así infinito, ¿verdad? Sin Sí, ánimo de juzgar, naturalmente. no, está claro. Algo que pasó mucho con los sobrevivientes del Holocausto fue que durante un tiempo mantuvieron lo que vivieron en silencio. Claro. Con el tiempo, algunos se animaron a contar para que justamente quede para la posteridad su testimonio. Y otros no lo hicieron, o lo hicieron, como ya repetí en la expresión, en cuentagotas. O sea, te cuento esto de lo que yo pasé, tin, tin, tin. Entonces, es ese proceso como de calado que uno no se da cuenta, pero que va generando esa gota permanente en quienes reciben esa, entre comillas, maldita herencia de lo que sus mayores vivieron, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué fue de la vida de estos chicos, o de Gerda, o de la mamá de Mónica, que se llamaba Luisa? Yo creo que está en la capacidad del hombre en su adaptación a las circunstancias que le toca vivir en la vida, y no todos se adaptan de la misma manera y no todos pasan por los mismos estadios. Entonces, los hijos de Félix vivieron una situación de guerra muy diferente a la que vivió su madre, o sea, la madre de los chicos y la primera esposa de Félix. Ujú. Todo tiene que ver el lugar donde se colocan los personajes y las circunstancias que lo definen bajo el contexto de un régimen nazi. No hay que Mon- perder de vista. Mónica de chica conoce esa historia previa de su papá, ¿no? En realidad, Mónica era muy, muy pequeña para tener un conocimiento de esa historia previa. La Sí, que sí lo conocía 2 años creo que era tenían, ¿no? Luisa.
Sí, 2 o 3 años, ahí va. Ujú, ujú. La que sí lo conocía era la mamá de Mónica, o sea, conocía la historia de Félix. Félix no la ocultó, o sea, tiró las cartas sobre la mesa, solo que en la realidad eh, los tomó por sorpresa, de alguna forma, y él apostó a la vida, y, y otros también apostaron a la vida, que fue su familia que eh, pudo sobrevivir. ¿Y Mónica Eh, qué te ha dicho del libro? y bueno, Mónica quedó muy impresionada porque fue como ir tejiendo varias historias. Eh, de alguna manera, leer tu propia historia en un papel es diferente, porque mientras yo te estoy hablando, no sé si me estoy escuchando propiamente dicho, pero Mm, si yo agarro un papel y leo mi historia, estoy leyendo algo que está quedando para la posteridad. Tengo, si bien puede ser mi propia historia, estoy como un poquito alejada de ella misma, porque quizás la podría leer como un otro e impresionarme de lo que el personaje, que soy yo misma, estoy contando, ¿no? De alguna manera. ujú. Eh, Uno de los elementos que realmente aprecié y se lo agradecí en persona y también en el libro a Mónica es que me contó muchas cosas que quizás en otras circunstancias podría no haberme contado, porque de alguna manera fue calar demasiado en su mundo muy íntimo. Y con esa misma confianza que ella depositó en mí, eh, una cantidad de sentires, con el mismo criterio yo me manejé al momento de plasmarlo en el libro. Es decir, en el libro hay mucha cosa que dejamos fuera, porque no aportaba a la historia en sí misma y sí aportaba a la desnudez de su intimidad, que creo que también hay que saberla conservar y respetar. ¿Y los familiares de Mónica qué han dicho? Es que para ellos realmente fue algo de mucha sorpresa, porque si bien, ¿qué pasa? Mónica sabía algo de su historia, y ese algo de su historia fue transmitido a sus hijos y a sus nietos, pero con la documentación que acompaña el libro, esa parte vivencial empieza a cerrar mucho más. Es decir, el puzzle ya se puede armar. Ujú. Antes teníamos piezas sueltas. Ahora todo digamos, el dibujo familiar puede quedar, digamos, plasmado en piezas que uno encajan con otras. Entonces la familia de una manera aprendió cosas que no solamente Mónica no sabía, sino que Mónica no les había podido contar de la manera que terminó quedando plasmado en el libro. Porque muchos de esos relatos sí los conocían, pero los conocían como retazos y Claro, no dentro de una misma cinta. claro. Dice Teresa Porsekansky, la querida escritora, querida amiga además, es durante la infancia, una infancia influida por los temores, los traumas de los progenitores y la incapacidad para procesarlos, donde se transmiten a los hijos las vivencias básicas en torno al miedo, la incertidumbre y la inseguridad emocional. Esta cualidad es justamente la que expone la licenciada Ilana Lamstein en esta investigación minuciosa y exhaustiva que deja ver las implicancias de los eventos mundiales que cruzan la Segunda Guerra Mundial en las vidas privadas de individuos judíos, alemanes, particulares. Esto lo dice Teresa. Para, a ver, pensando en qué público, Ilana, está escrito este libro, lo repregunto, ¿quiénes te parece que son el público natural para leer este libro? Son varios círculos los que se van presentando, ¿no? En primera instancia, pienso que es un tema muy sensible para la comunidad judía, indudablemente, porque algo que nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo son cómo se siguen descubriendo historias. Historias no como un número y una generalidad, sino con este aspecto de la individualidad y la documentación. Entonces, por un lado,
eso que tiene que ver con esta identidad y con un círculo comunitario donde muchas personas se conocen y de alguna manera no es la historia de alejada, sino alguien que forma parte del medio donde se mueve. Después yo considero que el libro aporta un granito de arena muy importante para quienes le gustan las historias personales, testimoniales, lo que tiene que ver con el traspaso de vivencias desde momentos históricos de distinto tipo y que le interesa la investigación. Y un objetivo grande que yo tengo y que bueno, eso lo tendré que ver con el tiempo, es que la gente pueda tener de alguna manera, aquellos que no tienen una mirada muy condescendiente con lo que implicó el holocausto judío en el marco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, puedan conocer no solamente la historia de Mónica como singularidad, sino el libro aporta información de lo que implicó la política nazi de exterminio. Entonces, entiendo yo que aquel que pueda acercarse a este material desde otro lugar puede llegar a encontrar cosas que no conocía y que de alguna manera lo puede acercar a lo que implicó para la comunidad judía europea el pasaje del nazismo, ¿no? Y que lamentablemente siguen surgiendo brotes y siguen surgiendo brotes en base a elementos no conocidos, sino simplemente a preconceptos, y creo que esto puede ser un aporte para que el mundo pueda conocer algo de lo que no se conoce. En el final quiero mostrarle a quienes nos puedan seguir por el canal YouTube la portada del libro, que como ustedes pueden ver, ahí está el nombre de la autora, aquí está el nombre del libro, el subtítulo del mismo, y en la portada hay una fotografía, hay un trabajo ahí de edición, la fotografía está cortada, semicortada. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, los protagonistas son la trilogía básica del relato, que es Mónica, de niña, Luisa, su mamá, y Félix. Bien. Bueno, te agradezco mucho, Ilana, gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo. En todo caso, me dan ganas de preguntarte, bueno, si frenás por acá o seguís armando cosas No, en el sí. disco duro de la computadora o en el disco duro de la cabeza. Bueno, un poco y un poco, porque una vez que uno entra en este mundo fascinante de las historias y de la investigación, pasa a ser un poco adictivo y uno sabe que hay mucho por destapar de distintas historias, de distintas comunidades y de distintos momentos históricos. No necesariamente tenemos que pasar situaciones extremas y trágicas para entender que una historia tiene valor por sí misma. Yo creo que en eso está parte del trabajo, es rescatar la individualidad al ser humano y a sus propias historias, y que per se tienen un valor intrínseco para los demás. Así que si Dios quiere, sigo en este proceso y aprovecho nuevamente para agradecerte a ti la posibilidad que me das, porque bueno, esto es un trabajo de hormiga que uno codo a codo con la editorial hace, pero desde mi lugar y desde tu lugar como comunicador te agradezco mucho, porque a través de este medio y de tu presencia puedo llegar a mucha gente. Ilana Lamstein, qué familia con nombres curiosos que tienen ustedes, me permito hacer esta observación, porque ya es información pública, porque está dedicado a Jack, mi marido, Eyal, Ari y Tamar, mis hijos, fuentes de luz. Así se llaman los gurises, ¿no? Sí, son nombres hebreos. Bien. A ellos cuatro también mandarles el saludo nuestro, ¿sí? Bueno, un cariño para ustedes y muchas gracias. Hasta que no estés en su lugar, así se llaman libros de Rumbo Editorial, y por supuesto está en el circuito librero, me imagino distribuido por Guzzi, ¿no? Exacto, así es. Bien, y a propósito de eso que está en el disco duro un poco y en el disco duro otro poco,
lo conversaremos, ojalá más temprano que tarde. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dale. Hasta Lara, pronto. hasta pronto.